que dio a mí ese personaje. Bueno, sin más comentarios, la palabra a Celia Salazar Exaire, de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla, ¿verdad? Y su tema es violencia y sociedad en la Puebla del siglo XVII. Muchas gracias. Buenos días. En este trabajo se analizan algunas formas de violencia que se presentaron en la sociedad colonial de la Puebla de Los Ángeles debido a las situaciones de conflicto y manifestaciones de injusticia. Estas circunstancias se exhibieron en momentos de gran tensión, provocando que las personas actuaran violentamente. Trataremos de descubrir el trasfondo simbólico que se encuentra detrás de las acciones violentas, cuáles eran las causas y las motivaciones que provocaban que personas comunes y corrientes se vieran envueltas en situaciones agresivas. Así, el objetivo de esta investigación es descubrir los mecanismos y manifestaciones de la violencia surgida al interior de la vida cotidiana y conocer las causas que orillaban a las personas a tomar actitudes delictivas que se apartaban tanto de la norma civil como del precepto religioso, a pesar de la gran influencia y dominio que tuvo la Iglesia Católica en la mentalidad de la sociedad colonial. El estudio está sustentado en la investigación y la consulta en el Archivo Histórico Judicial del Estado de Puebla. El siglo XVII fue una etapa que algunos autores identificaron de decadencia, pero nuevos estudios han permitido observar que para la Nueva España fue un siglo en donde, a partir de la segunda mitad, se presenta una recuperación, tanto económica como demográfica. Puebla vivía un gran auge en muchos aspectos, como centro de producción de textiles, como productor y distribuidor de harinas, como centro productor de jabón, como centro político y religioso de gran importancia, que llegó a competir con la capital del virreinato. Recordemos que dos de los obispos poblanos de la época llegaron a ocupar el puesto de virrey de la Nueva España. Este esplendor se transforma en una etapa de decadencia durante el siglo XVIII por un retroceso en su preponderancia comercial, tanto al interior de la Nueva España como en el exterior. Para acercarse al estudio de la violencia se propone emplear el método del análisis del lenguaje empleado en los documentos judiciales, analizando el significado que hay detrás de las palabras utilizadas en los testimonios escritos, de tal manera que habrá que detenerse en el interior de los textos para descubrir las pistas que actitudes violentas de los emisores y que permitirían desentrañar la ideología dominante para poner al descubierto las normas de conducta, los sistemas de valores y de representaciones de esta cultura. Cuando el sistema de valores es una imposición de un grupo dominante sobre otro, seguramente este no será aceptado, debido a que, como afirma Weber, para que un grupo dominante pueda ejercer su poder, debe existir una comunidad susceptible de someterse al obedecimiento del nuevo sistema de valores, por lo que el grupo en el poder debe tener un cuadro administrativo que dirija la acción para lograr la sumisión por medio de la obediencia del grupo dominado, es decir, una ideología que legitime su poder. Pero esta obediencia significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido del mandato se hubiera convertido en sí mismo en máxima de su conducta, debido a que, siendo aceptado ese código de valor, la autoridad está legitimada. Es así que el Estado establece una ideología para fundamentar sus acciones, pero se vale para implantar esa ideología en una serie de instituciones a su servicio, como las escuelas, la iglesia, los medios de comunicación, de tal manera que se asegura el consentimiento activo de los grupos subordinados al orden social que reproduce su subordinación. Ante la imposición del nuevo sistema surgen acciones de resistencia que tienen como conexión actitudes no aceptadas dentro de las relaciones entre el grupo dominante y el dominado. La violencia es así un acto de poder que implica el uso de la fuerza física o la amenaza de esa fuerza, porque la amenaza se convierte en un mensaje de miedo a través de símbolos. Encierra dos aspectos fundamentales. Puede ser ejercida como un acto de dominio o como un acto de resistencia. La violencia como acto de dominio tiene implícita la posesión de un poder que permite a un grupo someter a otro para lograr sus objetivos, de tal manera que la violencia no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr un objetivo.
Por tanto, la violencia como acto de dominación se ve expresada en el mantenimiento de un orden político, en el control de un territorio o en la usurpación de bienes ajenos. La violencia entonces en la Nueva España fue una respuesta al sistema colonial implantado por los españoles, cuyo objetivo era la explotación de los recursos naturales transformados en productos que iban a España mediante el pago de tributos y de la fuerza de trabajo. Para llevar a cabo este objetivo fue necesario implementar un complejo aparato del Estado que gobernaba a través de una burocracia española que también contaba con el apoyo del aparato ideológico constituido por la Iglesia Católica a través de una compleja trama de funcionarios. La mayoría de la población explotada estaba integrada por indios comunes o más iguales, quienes constituían el grueso de la sociedad. El grado de explotación en el que vivían los ponía al borde de la explosión violenta. Ese límite estaba determinado por la resistencia de los indios de un desgaste progresivo y generacional en combinación con el miedo. El miedo era un elemento indispensable en el sistema colonial y era la base de la obediencia, que se mantenía mientras los límites de la explotación no fueran rebasados, porque en el momento que esto ocurriera surgiría el motín. Abro comillas. El oprimido tiene frustradas sus posibilidades de desarrollo y, por tanto, su realización humana, al saberse limitado por la opresión. Al tener conciencia de ella, se genera un temor a nivel individual o colectivo. En el caso de la sociedad colonial, la violencia ejercida contra los indios estaba legitimada por el aparato de gobierno, unido, como sabemos, con la ideología mediante la Iglesia Católica. El manejo ideológico fue creando una legitimación del poder que construyó una forma de naturalización de las desigualdades entre dominadores y dominados. La diferencia se empezó a constituir como algo establecido. Se naturaliza el régimen de explotación que se implantó en la Nueva España. En este trabajo voy a solamente exponer un caso de la violencia que se ejercía entre negros y mulatos contra los indios, porque es un caso muy diferente al que expuso el doctor. El mulato o el indio urbano, el sirviente de los españoles, era muy diferente que al que hemos escuchado. Analizando la sociedad poblana de fines del siglo XVII, una de las formas de violencia que estudiaremos será la presente en las relaciones entre grupos de negros y mulatos con los indios. Tomando en consideración que la población de negros era muy importante en la sociedad de la Puebla de Los Ángeles, circunstancia que favoreció a la presencia de agresiones realizadas por los mulatos, pues existió una preponderancia para que los mulatos agredieran especialmente a los indios. En varias ocasiones los encontramos atacando y robando a los indios que llegaban a la ciudad a vender sus hortalizas que producían en el campo. Los mulatos atacaban a los indios sin tener razón aparente. En los documentos no se logra vislumbrar cuáles serían los motivos para que tomaran esta actitud. Ejemplo de ello lo tenemos al analizar los documentos. Un domingo cualquiera a las 4 de la tarde, Juan Ramos, indio panadero, que vivía en la calle Cerrada de Santo Domingo y que estaba casado con Pascuala de la Cruz India, fue agredido por Juan Pasillas, sin aparente motivación. Lo que sucedió fue que en el mes de octubre de 1669 estaba Juan Ramos como a las 4:30 de la tarde, como ya dije, parado en una puerta detrás de la iglesia de las recogidas, cuando llegó a él Juan Pasillos, un mulato libre, en compañía de otro mulato y de su mujer, que era Loba, y sacó un planchete y lo hirió en el brazo izquierdo, y la mujer de dicho Juan Pasillas lo cogió por detrás, dando lugar a que su marido viviese. Existe una interacción basada tan solo en la mirada, en el cruce de los ojos, que solamente con verse ya se sabe quién es cada cual, el indio parado en la calle y los tres mulatos que pasan y al verlo lo agreden entre los tres. Las declaraciones del indio no dejan ver si hubo alguna motivación para la agresión. En el testimonio se afirma que sin darle ocasión ninguna, sacó un planchete, dicho Juan Pasillas, que llevaba y con él le dio a este declarante una gran herida en dicho brazo izquierdo. Sin embargo, sabemos que en los documentos coloniales, para facilitar la elaboración del expediente, se usaban frases hechas ex professo, como un formulario para definir cada situación. No sabemos cómo fue en realidad la declaración del indio y lo que en realidad escribió el escribano. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la agresión se realizó. En la agresión participa otro mulato y su mujer. Es una acción colectiva en la que se comparten los sentimientos en contra de los indios. Y cito a Jonathan Israel. Los negros no solamente eran considerados sexualmente depravados y revoltosos y desafiantes por naturaleza, sino que también se les atribuía un temperamento cruel y malvado.
Esta malevolencia, se decía, no totalmente sin razón, quedaba demostrado por la forma en que el negro trataba al indio. No obstante, si comisionado por el amo lo intimidaba diariamente, resultaba natural que también lo hiciera por su propia cuenta. En este caso no existe el robo que pudiera explicar la motivación de la agresión. ¿Será posible que el acto agresivo surja por un desprecio que el mulato pudiera sentir hacia el indio, debido a que en muchos casos tuvieron el cargo de sus amos de estar frente a los indios como capataces o recolectores de tributos? Situación que hizo surgir en el mulato un sentimiento de superioridad con respecto a los indios, pues de hecho estuvieron en una posición de mando sobre ellos. Además, pareciera que el contar con la confianza del amo para auxiliarlo en acciones que seguramente debiera adoptar el español provocó que el negro se sintiera mayormente identificado con el propio amo. Y cito a Elías. También se comprendió muy pronto que el negro, de ordinario más alto, fuerte y vigoroso que el indio, rápida e inevitablemente se hacía temer y obedecer por este. Particularidad que lo convertía en un instrumento utilísimo para manejar las razas derrotadas. Cierro cita. Las normas se ven expresadas en formas de acción, de intencionalidad y de comunicación. De la misma manera, cuando estas normas no son respetadas, las formas de expresión de ellas se manifiestan en actos que guardan una intencionalidad. Se ha explicado anteriormente que la causa de la violencia es una asimetría de la posesión del poder. El mulato ha sido puesto en posición del poder de la misma sociedad, lo que aprovecha para utilizar la violencia como una reafirmación de su lugar en la comunidad. Como ya se ha notado anteriormente, algunos autores coinciden en que los mulatos sentían desprecio por los indios debido a que se sentían mayormente identificados con sus amos o porque habían adoptado algunos aspectos de su cultura. Si el español oprimía al indígena y el mulato se sentía identificado con su dueño, entonces es posible que se sintiera con derecho de hacer lo mismo que su amo al indígena. Es importante dar a conocer algunos antecedentes del caso. El indio, cuando declara lo ocurrido, se encuentra en el hospital de San Pedro, curándose de las heridas que le hizo el mulato Juan Casillas, donde las autoridades concurren para confirmar lo que había pasado y para recabar la denuncia del indio. Sin embargo, ellos ya tenían conocimiento de que había un mulato libre que andaba en esta ciudad capeando y alborotando la república, acompañado de otros con armas en contravención de las reales ordenanzas. En el nivel de los hechos, un indio fue agredido por unos mulatos sin razón aparente. Sin embargo, la actitud de estar parado en la calle, en una puerta, sin hacer nada, debía tener un significado, pues en términos generales una acción responde a una motivación que se relaciona con las normas simbólicas de interacción social. El hecho de pertenecer a una etnia determinada y enfrentarse a una actitud de alguien de otra, seguramente escondía detrás una reafirmación de la pertenencia de un grupo, y por ser esta de otra y estar en su camino era razón suficiente para que se iniciara la agresión. Otro aspecto importante que se debe resaltar es que los españoles desde el siglo XVI, sobre todo en el espacio urbano, se preocupaban porque los negros no se mezclaran con los indígenas, prohibiendo tanto la convivencia como que los mulatos se establecieran a vivir en los barrios indios. Pareciera que existía un temor de que los indios copiaran de ellos algunas conductas menos recatadas. Y ahora cita, es una cita del archivo de la Catedral del Pueblo. Cuida muy particularmente que los negros y negras anden vestidos o por lo menos cubiertos de forma que puedan parecer con decencia y sin peligro en quien los mira. Están advertidos que la culpa en que esto tuviera será capítulo de residencia y se castigará con pena grave. ¿Cierto? Entre los mulatos y negros debió existir un signo de identidad racial que no permitía congeniar con el indio, de tal suerte que la violencia pudo haberse dado como un signo de identificación con su propia identidad mediante el desprecio, la agresión y el rechazo hacia los otros. En las relaciones entre personas de diferente origen étnico, en muchas ocasiones se presentaban situaciones en donde surgía la violencia por el poder del más fuerte, como una reafirmación de su clase, y por ello vemos que los negros y mulatos en muchas circunstancias agredían a los indios sin tener una razón aparente. En una sociedad como la novohispana, las diferencias sociales eran parte de la jerarquización impuesta por la cultura dominante, en donde el color de la piel era tan importante como la limpieza de sangre para ostentar el poder.
lo que provocaba que las relaciones sociales fueran igualmente diferenciadas. En el estudio de la violencia, podemos observar dos aspectos que se ven mezclados mutuamente, el social y el individual, ya que la violencia responde a un acto del individuo donde las motivaciones pueden ser el resultado de las características de la propia personalidad, como algo individual, propio del sujeto. Sin embargo, no está solo, se está relacionando con otras personas que pueden ser o no sus iguales, en donde existen relaciones igualitarias, como la familia, los amigos, los compañeros, en donde a pesar de mantener relaciones de equidad en muchos casos, surgen situaciones donde los actos violentos pueden desencadenarse. El otro aspecto que debe tomarse en cuenta es el social, donde participan diversos sectores de diferentes posiciones en la sociedad, donde las relaciones de poder muchas veces generan un estado de tensión social al margen donde las relaciones de poder muchas veces generan un estado de tensión social que puede provocar la presencia de actos de violencia tanto individuales como colectivos. Sin embargo, el sujeto particular, dentro de su esfera privada, en la familia, en el trabajo, con los amigos, ¿qué tanto puede estar al margen de una situación de sumisión o de control como en la sociedad? La gente que participa dentro de una sociedad se ve afectada tanto por las relaciones del poder institucionalizado como de la vida privada dentro de la familia. En la sociedad colonial, que como todos sabemos existía un sistema tan jerarquizado de la población, el grado de tensión social debió ser muy fuerte. En el nivel más alto tenemos a los españoles, luego pues, los criollos mestizos, los negros y finalmente los negros. En esta sociedad con tal diversidad de categorías, la tensión social pareciera que muchas veces se veía expresada en las relaciones con los iguales, con los del mismo grupo, donde podían expresar libremente sus emociones y sentimientos. Debido a la situación de sumisión y obediencia, no les permitía rebelarse contra la clase hegemónica. Esta podría ser una de las respuestas por la que en la ciudad de Puebla, durante la época colonial, no se registraron levantamientos armados contra el poder institucionalizado, pero sí encontramos ejemplos de la presencia de la violencia dentro de la vida cotidiana, en el nivel más cercano, en los lugares de esparcimiento, en los de circulación, de tal manera que estos lugares, donde pareciera que se está más seguro, resulta ser en muchos casos los más peligrosos. La calle, la casa, el puesto de pulque, porque es ahí donde se da una libre expresión de los impulsos en una sociedad sumamente controlada, tanto por el poder civil como el eclesiástico. Muchas gracias.